la hayan pasado muy bien con toda su familia. Y lo más importante, que todos estén con salud, ¿no? Que la situación de pandemia está bastante compleja aquí en Bucaramanga. Esperamos y espero que sí, que todos se encuentren muy bien. Todos me escuchan bien, ¿no? Señor. Sí, señor. Bueno, caramba, estoy tratando de organizar mi escritorio porque, a ver, así está mucho mejor. Para no tener tantas cosas por acá volando. Bueno, el último tema que voy a tratar de recapitularlo, el último tema que vimos de clases el año pasado estaba relacionado con optimización sin restricciones. Lo que se trata en este caso es de local, es decir, de una función en todo su dominio. Para resolver este problema, pues encontramos todos los puntos del dominio en los cuales la derivada de la función se anula o simplemente esta derivada no existe. Esos, señores, se llaman los puntos críticos. Y esos puntos críticos, a diferencia de funciones de una variable, se pueden clasificar únicamente con un criterio que llama el criterio de la segunda derivada o criterio de Sylvester, que es este que está acá. Entonces, clasificación de los puntos críticos, como lo expliqué, entonces depende de la matriz hessiana. Esta matriz hessiana es la matriz de la segunda derivada del campo escalar. Si esas derivadas son continuas, pues esta matriz es simétrica. Por ejemplo, para un campo escalar en dos variables, entonces la matriz hessiana va constituida de todas las primeras derivadas parciales. A ver, si ustedes entienden que X es la primera variable y Y es la segunda variable, y esto es una matriz, entonces aquí debería ir H11, es decir, aquí debería ir Fxx, X12, XY, F de 21 sería F de YX, pero como las segundas derivas son continuas, entonces las amistades son iguales. Y aquí sería F de 22, que sería F de YY. Evidentemente no pongo la notación del punto, ¿no? Pero se supone que todo eso está hablando en un punto de coordenadas, XY. Profe, tiene el micrófono apagado. Caramba, se me apagó el teléfono. ¿Me escuchan todos? Sí, ahora sí. Ok. ¿No escucharon nada entonces de lo que les dije? Pensé que tenía micrófono abierto. Solo hasta donde terminó de hacer la matriz. Ok, listos. Entonces, para clasificar los puntos críticos, es decir, los puntos donde derivada vale 0 o no existe, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada o el criterio de Sylvester. Vamos a utilizar la matriz hessiana. Para una matriz, para un campo escalar en dos variables, esta matriz es de orden 2 por 2, y si era de 3 variables, es una matriz de orden 3 por 3. Todas las segundas derivadas parciales se asumen son continuas, entonces lo que hace que las vistas sean iguales.
Esto, aquí debería decir realmente la parcial de f con respecto a y y después con respecto a x, pero como son iguales las mixtas, entonces estas son iguales. Esto hace que efectivamente esta matriz sea simétrica, ¿no? Es decir, que la traspuesta de esta matriz sea igual a la misma matriz. Ok. Entonces, para hacer la clasificación de los puntos críticos es muy sencillo. Encuentran los determinantes diagonales, ¿no? Este es el de orden 1 por 1 y este es el de orden 2 por 2. Entonces, la idea es, si estos determinantes van positivo, positivo, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, pues tiene un mínimo. Si por el contrario esto oscila negativo, positivo, la función es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, estamos en este segundo caso, entonces tenemos un mínimo local. Si este patrón positivo, positivo no se cumple, o negativo, positivo no se cumple, y el determinante de esta matriz es diferente de 0, el determinante de la matriz hessiana es diferente de 0, entonces estamos ante un punto de silla. Y si el determinante de la matriz definitivamente es igual a 0, criterio no decide. Eso es todo lo que hay que aplicar ahí para entender cómo funciona ¿qué? El criterio de la segunda derivada para clasificar puntos críticos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Bueno, aquí tenemos un ejemplito. Esta función es 10x cuadrado y menos 5x cuadrado menos 4y cuadrado menos 4x más 2y. Voy a hacer una cosa aquí, discúlpenme. Caramba. Vamos a encontrar vamos a clasificar los puntos críticos de esta función, pero vamos a utilizar máxima. Esto lo traté de hacer en diciembre, pero pues tuve ahí un problema ahí con el software. Bueno, entonces vámonos para acá. Voy a compartirles pantalla. Voy a cargar aquí máxima. Vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que para entender qué es lo que está pasando, vámonos por aquí arriba. Es el ejemplo número 4. Esto está en el texto de Stuart. Incluso, ejemplo número 4, ¿dónde estará? Debe estar por acá. ¿Más arriba o qué? Así está más arriba. 1, 2, 4. Miren, aquí está. Entonces vamos a... Este es el problema que le queremos encontrar los puntos críticos. Entonces vamos a nos acá y vamos a pegar esa imagen acá para digamos, poder entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, esta función que aparece acá es la función objetivo. Entonces, lo primero vamos a definir la función E máxima. La función se define 2 puntos igual. Wow, tengo todo en mayúscula. F de x, y. Entonces la función está definida como que es por... La sintaxis es importante, ¿no? X al cuadrado por y. ¿Sí? Si usted pone 10x, entonces 10x sin esta multiplicación, entonces este 10x se tendría como una variable, ¿no? Pero eso, 10x no es una variable, 10 por x cuadrado. Entonces todos los productos se separan con el símbolo de multiplicación del teclado. Menos 5 por x al cuadrado, menos 4 por y al cuadrado, menos x a la cuarta, menos x a la cuarta, menos 2, por favor me van revisando ahí que todo no se me haya pasado nada mal. 10x cuadrado menos 5x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 4x menos d cuadrado. Entonces ese es
Ese es lo primero que ustedes tienen que identificar, la función objetivo. Es decir, a la función a la cual le van a encontrar sus extremos. Lo segundo que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos, de nuestro campo escalar. Y para hacer eso, miramos cuando encontramos los puntos del dominio. Efectivamente, el dominio de esta función es R2, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar todos los puntos de R2 donde la derivada de la función vale 0 o no se anula. Para hacer eso, yo usualmente pongo aquí fx por comodidad para acordarme de qué función estoy hablando. Entonces diff, ese es de la derivada de la función objetivo, que es en dos variables, la derivamos con respecto a x y eso lo igualamos a 0. Si quieren, pues pueden copiar esto, pero tengan mucho cuidado de no equivocarse con la sintaxis a veces. A veces ponen aquí y, pero se les olvida poner el y acá, entonces todo no les funciona. Entonces, ahí están. Entonces, esas son las ecuaciones. Ese es un sistema de ecuaciones. Usualmente este sistema de ecuaciones es no lineal. Y las soluciones de ese sistema no lineal los vamos a llamar puntos críticos. Estos puntos, cuando defino esto en máxima, estoy haciendo definiciones, ¿no? Esta ecuación la voy a definir de esta manera, como f sub x, f de fx mejor. Y esta segunda ecuación la llamaré fy. Y dependiendo a qué se refiera, entonces esta definición hace la referencia, ¿no? Por ejemplo, en las primeras dos ecuaciones, fx y fy se refieren a dos ecuaciones, en dos variables, evidentemente. Punto crítico, define, depende de que uno defina. Entonces yo voy a llamar, voy a hacer referencia a que eso va a ser o va a representar las soluciones de ese sistema de ecuaciones. Son dos, fx, fy, y voy a resolver esas ecuaciones con respecto a x y y. Entonces, en este caso, estos dos puntos dice que yo estoy definiendo a punto crítico como el arreglo de las soluciones de mis sistemas de ecuaciones lineales. Una cosa importante, obsérvense que todas las instrucciones terminan con punto y coma. Todas terminan con punto y coma. Shift, Enter y ejecutan. Mire, ahí están el sistema de ecuaciones de mi problema. Mire, el mismo problema de la vez pasada, no me está resolviendo el sistema. ¿Por qué? Profe, es que ¿Sí? tiene fx, fx. Y no FX, FX. ¿Sí ve el problemilla? Tiene uno que estar pilas con la sintaxis, gracias. Pero mire que no me las está resolviendo. Ah, me faltó la sintaxis, solve. Es que la sintaxis es, lo que pasa es que estoy trabajando con otro software montando un programa que llama Stack para Moodle, y entonces allá la sintaxis se me está confundiendo con la de acá, que es muy parecida. Entonces, mire, ahí está, la sintaxis es importantísima. Solve quiere decir resolver, solucionar este sistema de ecuaciones para estas dos variables. Y obsérvense que aquí tenemos varias soluciones. Estas soluciones se acumulan en este arreglo. Entonces, si ustedes en punto crítico, ese sería el primer punto crítico. 1, ese es complejo, no es solución. 2, tampoco es solución porque es compleja. 3, ese sí es solución porque es real. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer clasificación de puntos críticos. No se olviden que aquí lo que vamos a utilizar es el criterio de la, así se le llama, criterio de la segunda derivada o criterio de Sylvester. ¿Ok? Es esto lo que tenemos que hacer. Entonces, para hacer esto tenemos que encontrar la matriz hessiana, encontrar la hessiana de un campo escalar en máxima es muy fácil. Y aquí le indicamos con respecto a qué variables. Entonces, ahí está la matriz hessiana de mi campo escalar. Pero bueno,
La idea es que nosotros tenemos que encontrar los subdeterminantes diagonales. Entonces, para, por ejemplo, encontrar el de orden 1 por 1, es que decir que involucra solamente las derivadas con respecto a x. Entonces, hacemos aquí el primero. Este es el orden 1 por 1. Y después aquí hacemos y, shift enter, 2 por 2. Esa es la forma. Pero bueno, ¿cómo hacemos para poder parametrizar todo esto? Primero, en este caso yo voy a definir a A como el tercer punto crítico, con el cual voy a trabajar punto y coma. Voy a calcular la matriz hessiana, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí mi matriz hessiana. Como yo no quiero ver ese resultado, lo pongo con el símbolo de pesos o de dólar, como dicen algunos mejor. Ahora evalúo la hessiana en el punto crítico. Entonces lo que hago es evaluar la hessiana en el punto crítico que es A. ¿Listos? Y ahorita lo que tengo es que encontrar el determinante de la matriz hessiana evaluada en el punto crítico A. Eso es todo lo que tengo que hacer. Segundo, es importante que tengamos en cuenta si voy a trabajar primero que todo con los subdeterminantes diagonales, el de orden 1 por 1, el de orden 2 por 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, entonces, el de orden 1 por 1, shift enter, negativo. Primer determinante negativo. Segundo, bueno, yo lo único que a mí me interesaría aquí a la última ver es esto de la hessiana evaluada en el punto crítico, tampoco me interesa verlo, ¿sí? Te lo oculto con el símbolo dólar, pero eso de todas maneras se calcula el resultado de negativo y positivo. Negativo, positivo, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir, jóvenes? Positivo, negativo. ¿Hay un mínimo? ¿Qué sería un punto de silla? No. Acuerden cuál es el quinto crítico. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Negativo, positivo, negativo, positivo. Por allá Sería alguien lo dijo. máximo local. Sería un máximo local, ¿sí? Porque si es negativo, positivo, es cóncavo hacia abajo, ¿no? Y si es cóncavo hacia abajo, tiene un ¿qué? Un máximo, ¿no? ¿Estamos? ¿Listo todos? Sí, señor. Bueno, a ver si yo puedo hacer aquí una copia de este pedacito. Perdón. A ver si eso se me pega aquí. Por si las pulgas, ¿no? No, se me pegó. ¿Cómo hago yo para capturar esta imagen? Un momentico, a ver si yo soy capaz de hacer una... no me está funcionando. Es que lo tengo aquí en la tableta y estoy tratando de tomar una fotico acá a la imagen de este pedazo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Ya. A ver si ahora sí me copia. Ok. A ver si ahora sí me copia. Ahí está. ¡Wow! Me quedó bastante grande, ¿no? Entonces este es el criterio. ¿Sí lo ven? ¿Qué dice? Si el determinante de orden 1 por 1, acuerden que esto es 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 y así sucesivamente. Si el de orden 1 por 1 es negativo, el de 2 por 2 es positivo, el 3 por 3 es negativo, bla, 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 bla. Entonces la función es cóncava hacia abajo y tengo un máximo local. Si todos son positivos, tengo que la función es cóncava hacia arriba y tengo un mínimo local. Entonces vuelvo y repaso acá entonces. 1 por 1.
resultó que negativo. En este caso, como es de dos variables, entonces miramos hasta el 2 por 2. Negativo, positivo, entonces ahí tenemos que negativo, positivo, es cóncava hacia abajo, tenemos un máximo local. ¿Estamos claros? Entonces, esa información, pues ustedes tienen que ir produciendo una tablita, ¿no? Lambda, X, Y, porque aquí, bueno, perdón, X y Y, entonces van colocando los puntos críticos. A ver si yo tengo por aquí como se hace acá. ¿Sí lo ven? En 0, 0. El valor de la función vale ¿cuánto? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí al final? Cuando estoy resolviendo este problemilla. Digo, evalúeme la función en el punto crítico. Es esta última línea acá, que ahí vale 0 la función. Entonces, lo que ustedes colocan es el punto crítico, el valor de la función en el punto crítico. ¿Sí? Aquí entonces miran los determinantes, negativo, positivo, ¿no? El determinante de la matriz de 80, que mire que es este valor que está aquí, ¿no? Entonces tenemos un ¿qué? Un máximo relativo. Obsérvese lo que aquí hay otros puntos más, ¿no? Entonces eso los vamos buscando acá con nuestra función. Entonces tercero, cuarto. El cuarto también es punto crítico, ¿no? Entonces en el cuarto punto crítico, la misma historia. Cuarto punto crítico. Colocan acá y la misma historia. Empiezan 1 por 1 y 2 por 2. Entonces, el punto crítico está ahí. Bueno, yo creo que esto también le podemos quitar esto porque ya sabemos quién es el punto crítico. Negativo, el 1 por 1. Negativo, positivo, negativo, negativo. ¿Qué sucede ahí? Negativo, negativo. Eso ¿Qué sucede? sería un punto de silla. Sería un punto de silla, porque ya no se cumple este patrón. Observe, ya no son negativo, positivo, 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 sino que son negativo, negativo. Y el determinante de la matriz es diferente de 0. Entonces tengo un punto de silla. ¿Correcto? En el cuarto punto crítico, ese que está ahí, tengo un punto de silla. Quinto, también es punto crítico. Entonces vuelvo acá, pongo el punto crítico. Pongo aquí X solamente. Negativo y positivo, negativo, negativo. Nuevamente, ¿qué sucede? Nuevamente es punto de silla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Espera un momentico, yo voy a reducir un poquito. No me deja disminuir el tamaño. Bueno, el quinto. Sexto. También es un punto crítico. Entonces, en el sexto punto, vamos a mirar qué sucede. Entonces, aquí nuevamente empezamos 1 por 1, negativo. 2 por 2, negativo, positivo. Entonces, ahí tengo en este punto, este es el valor de la función en el punto crítico y ahí tengo nuevamente un máximo, ¿no? Bueno, y de esa manera, pues ustedes van agotando aquí todos los puntos críticos, ¿no? Este sería el séptimo. Este es complejo. Este sale. El octavo. Complejo no sale. El noveno. Este también es punto crítico, entonces vamos por el noveno. Aquí lo ponemos. Primero 1 por 1. Shift Enter, negativo. Shift Enter, positivo. Otro máximo. Ahí tenemos otro máximo. 10. Ahí ya no hay más puntos críticos. Esto quiere decir que el máximo índice que tiene este arreglo de los puntos críticos son 9. ¿Ok? Entonces llego hasta ahí, termino. Y ya aplicando el criterio de la segunda derivada, entonces lo que hago es producir este cuadrito que está aquí. Estos son los puntos críticos de mi función. Evidentemente están redondeados a dos cifras decimales. Esta es la conclusión entonces para ese caso de esa función. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Le quedó claro, Dana? Dana, que ya la escuché por ahí. Sí, señor. Bueno. La idea de utilizar este software es que, pues, la verdad es que en muchos casos, pues eso quita tiempo, primero que todo. Y segundo, a veces, pues, resolver estos sistemas de ecuaciones son no lineales, entonces en general no son tan fáciles de resolver, quitan tiempo, y entonces la idea es utilizar este software Máxima que hace cálculo simbólico. De hecho, este software lo van a poder utilizar el día del examen sin ningún problema para resolver el examen. Entonces vayan familiarizándose con el uso del software, ¿de acuerdo? Igualmente yo ya les tengo listo el taller de optimización, entonces para que ahí empiecen a utilizar entonces todos estos, todas estas herramientas para que puedan realizar su trabajo, ¿ok? Bueno, el otro tema que hay que revisar es el de multiplicadores de Lagrange y el de extremos sobre regiones que son cerradas y acotadas. Básicamente la idea de multiplicadores de Lagrange, pero aquí sí prefiero irme a mi tableta. Permítico, por favor. Surge cuando es necesario resolver o encontrar los extremos de una función bajo una ¿qué? Bajo una restricción. Entonces, permítame, yo interrumpo aquí esto. Yo ya de hecho he estado garabateando algunas cosas acá. Se las voy a explicar. Bueno. Ahí estamos. Entonces, a ver, yo volví mi cuadro acá. Ok. Entonces, el problema de encontrar los extremos de una función bajo una restricción es el siguiente. Para funciones de dos variables, acuérdense que la idea es que nosotros vamos a encontrar los extremos de la función. Voy a ponerlo acá en la parte superior. Voy a encontrar los extremos. Vamos a empezar obviamente de la forma más sencilla con una función de dos variables o un campo escalar en dos variables, x y y, y vamos a encontrar estos extremos bajo una restricción, la cual consiste en que yo voy a encontrar los extremos en puntos, ya no de todo el dominio de la función, sino en un subconjunto del dominio de mi función. Obviamente, este conjunto M, voy a agrandar aquí un poquito la imagen, este señor es un lugar geométrico, ese señor es un lugar geométrico del plano. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque no nos debemos olvidar que los lugares del geométrico pueden ser lugares de acuerdo con los grados de libertad. ¿Cuáles pueden ser los lugares geométricos del plano? ¿Cuáles son los lugares geométricos del plano? Las curvas. Uno son las curvas, que tienen un grado de libertad, ¿no? Un grado de libertad de movimiento. Curvas. 0 grados de libertad de movimiento, que son ¿qué? Puntos. Puntos. Y 2 grados de libertad de movimiento. Superficie. Superficies son en el espacio, estamos en el plano. ¿Se podría decir que es una región plana? Una región plana. ¿Sí? ¿Ok? Bueno,
por ahorita, nosotros, obviamente, pues yo no puedo encontrar el extremo de la función en un punto. Pero un punto, pues, puede que haya extremo o no haya extremo. Entonces, este primer caso está descartado. Un caso que sí está desconsiderado es encontrar los extremos a lo largo de una curva, ¿no? Y también se puede encontrar los extremos de la función a lo largo de una región plana. Pero ese temita lo vamos a dejar para después, ¿no? Esta región plana es una región que puede ser cerrada y acotada. Entonces, ese temita lo vamos a dejar ahorita por fuera. Entonces, un primer caso, entonces, consiste en que encontremos los extremos de una función, un campo escalar en dos variables, en todos los puntos que están por una curva. Obsérvese que una ecuación es dos variables. Dos variables. Acuérdense que el número de variables o dimensión del espacio menos número de ecuaciones, en este caso son dos variables y una ecuación. Esto me da un grado de libertad de movimiento. Entonces, esto que está aquí, el lugar geométrico que No, termina yo esta me ecuación, esperamos imaginé, que yo sea una busqué, curva. no, yo me ¿Ok? imaginé, yo Entonces, ese es el problema, encontrar el primer caso que vamos a resolver acá. En el espacio, podemos hacer algo parecido en el espacio. En el espacio vamos a tener, vamos a buscar los extremos de esta función, donde estos puntos, x, y, z, va a estar en un lugar geométrico del espacio. Y ahí sí miramos grados de libertad de movimiento. En el espacio son 0 grados, que son puntos. 1 grado de libertad, que son espacio. 1 grado de libertad de movimiento, que son hello, Curvas. curvas. 2 grados de libertad de movimiento, Superficie. superficies. Y 3 grados de libertad de movimiento, Región volumétrica. sólidas o volumétricas, se le pueden decir. Obviamente no me interesan en 0 puntos, sí me interesan en una curva, en una superficie, y también me interesa en una región sólida. Pero este tema lo vamos a dejar para después. Por ahorita lo vamos a analizar estos dos casos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una ecuación con tres, una ecuación con tres, una ecuación con qué? Con tres variables, ¿no? Tres variables menos una ecuación me da 2. Esto que está aquí, la ecuación de qué? Tiene un grado de libertad de movimiento. Esto sería una qué? La ecuación de una qué. Región sólida. ¿Cómo? No lo escuché bien, Una disculpe. región sólida. No. Número de ecuaciones o número de variables espaciales, que son 3, menos el número de ecuaciones. Estos son dimensión 3 del espacio menos 2, disculpe, 3 menos 1, que esto me daría ¿cuánto? 2. Esto tiene 2 grados de libertad de movimiento. 2 grados de libertad de movimiento en el espacio, ¿qué es? ¿Qué Una lugar geométrico? superficie. Una superficie. Entonces yo voy a contar los extremos de esa función sobre esta ¿qué? Sobre esta superficie. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, mira, aquí tengo otro ejemplo. Dice, encuentre los extremos de esta función en la intersección de este plano y este cilindro. ¿Sí? Aquí tengo una función y tengo restricciones. Esto que está acá, esto que está aquí es una ecuación. Es decir, voy a escribir esto, extremos, pueden contar los extremos de la función f de x, y, z igual a x más 2y más 3z. Tengo dos ecuaciones y tres variables. ¿Qué me da el lugar geométrico de esas dos ecuaciones? Una curva. Una curva. Por separado, esto es una ecuación en tres variables, 3 menos 1, 2. Esto es una superficie. Esto es una ecuación en tres variables en el espacio y una sola ecuación, 3 menos 1, 2. Entonces los grados de libertad de esos son
son, espérame un tiempo, por favor, que es que me están una llamada importante aquí que tengo que responder. Disculpen, se me olvidó pagar el teléfono. Disculpen. Entonces, volviendo, esto es una ecuación en el espacio. 3 menos 1, 2, es una superficie. Otra ecuación en el espacio, una ecuación 3 menos 1, 2. Y cuando consideran de manera simultánea estas dos ecuaciones, estamos en el espacio que tiene dimensión 3, menos dos ecuaciones, que esto es 1. Entonces la intersección de esto es una curva. Entonces, la condición aquí es que encontrar los extremos de la condición bajo de este campo escalar bajo la condición de que los puntos ya no estén en todo el dominio de la función, sino que van a estar en el lugar geométrico, que en este caso es una curva, que está determinada de manera simultánea por estos dos sistemas de ecuaciones. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Este es nuestro problema que tenemos que resolver. ¿Ok? ¿Enterado? ¿Me escuchan todo, no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno. De manera general, entonces, lo que tenemos que mirar nosotros es que vamos a resolver un problema de optimización con restricciones donde vamos a encontrar nuevamente los extremos locales de un campo escalar en n variables. Esto ya es general, bajo la condición de que los puntos están en un lugar geométrico que está contenido en el dominio de la función. Y obviamente eso puede ir, desde 1 hasta n grados de libertad. ¿Sí? ¿De qué? De movimiento, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, ya les expliqué que en R2 van a haber dos posibilidades, que puede ser una curva o una región plana. En el espacio puede ser una curva, una superficie o en una región sólida. Entonces, ¿cuál es la idea? 0 grados de libertad de movimiento no me interesan, porque cómo encontrar el extremo de la función en un punto y puede estar cualquier cosa. Entonces, para un grado de libertad de movimiento vamos a utilizar multiplicadores de Lagrange. Y en la región plana, esa región plana vamos a suponer que es raya acotada, ¿sí? Es una región acotada. Entonces, en el interior de esa región vamos a tratar como fuera un problema de optimización sin restricciones, y en el borde de la región vamos a utilizar multiplicadores de Lagrange. Eso es todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que saber. En el espacio, ¿qué sucede? Cuando vamos a encontrar obsérvese que aquí no incluye 0 grados de libertad porque extremos en punto no me interesan. En una curva sí. Entonces aquí utilizo ¿qué? La curva de la intersección de dos superficies, como ya lo miramos ahorita. Entonces aquí utilizo multiplicadores de Lagrange. Para 2 grados de libertad, es una superficie, es una ecuación en tres variables. Utilizo multiplicadores de Lagrange.
Y para 3 grados de libertad de movimiento, eso es una región que es cerrada y acotada. Entonces, en el interior de la región voy a utilizar como si fuera un problema de optimización sin restricciones, y en el borde voy a utilizar multiplicadores. ¿Multiplicadores de qué? De Lagrange. Básicamente la idea es entonces mirar cómo se resuelve este lío de encontrar los extremos de una función con restricciones. Voy a explicarlo en esta figurita. Permítanme, yo esta figurita de acá voy a tomarle una fotografía aquí, una copia, para explicarles a ustedes realmente qué es lo que sucede. Yo tenía hice un programita ¿en qué? Voy a ponerme aquí arriba. Aquí. Lo voy a explicar en 2 dimensiones, pero bueno. Pero espero que le entiendan. Okay. Tenía un programa también en GeoGebra para explicar esto, pero no sé qué pasó y algo me pasó y no me funcionó bien. Pero en fin, la idea es la siguiente. Acuérdense que en una variable, los puntos donde mi función tiene o alcanza un extremo local, por ejemplo aquí y aquí, pues la recta tangente es horizontal. Es decir, en esos puntos, si esto lo llamo x0 y esto lo llamo x1, pues lo que yo sé es que la derivada en x1 vale 0 porque la recta tangente es horizontal. Y lo mismo sucede aquí en este punto crítico, en el primero. Aquí la recta tangente también es horizontal. Eso es para una variable, ¿no? Bien, en 2 variables, aquí la función tiene un máximo absoluto. Este campo escalar en este caso es f, de x, y igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y la restricción es, yo quiero encontrar los extremos de esta función bajo esta restricción. X más y igual a 3. Bueno, una primera cosa es que como esta restricción, esto es una ecuación en 2 variables. ¿Esto qué lugar geométrico representa en el plano? Una ecuación en 2 variables. ¿Qué lugar geométrico representa esto en el plano? Superficie. Una ecuación en 2 variables. Una ecuación en el plano o en 2 variables. ¿Qué representan? Una curva. Una región plana. Una curva. Porque 2 variables y una ecuación 2 menos 1, 1. Esto es una curva. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ustedes la pueden mirar ahí. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Resulta que si yo despejo, digo que esto aquí es z. Y despejo de la restricción a y, que era usualmente lo que me enseñaron en cálculo 1. Es decir, pongo aquí 3 menos x y reemplazo en mi restricción. Entonces me queda que z es igual a 9 menos x cuadrado menos 3 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y si usted deriva esto, aplico cálculo 1 con respecto a x, esto me daría menos 2x menos 3 menos x por la derivada interna que es menos, entonces esto me haría aquí más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto sería ¿cuánto? Menos 2x menos x, esto daría menos 3x más Creo 3. que en el 3 menos x falta multiplicarlo por 2. ¿Cómo? Me La faltó derivada. el 2, ¿cierto? Acá. Me faltó el 2, ¿no? ¿Estamos? Estoy distraído acá. 2 veces 3 menos x. Entonces, ¿esto cuánto daría, Dana?
Esto daría menos 2, daría menos 4x, ¿no? Sí, sí, señor. Menos 4x y esto daría más 6, ¿cierto? Es decir, esto es igual a 2 veces 3 menos 2x y esto lo igualamos a 0, ¿no? Y a continuación, aquí esto vale 0 cuando x vale 3 medios, ¿no? ¿Estamos? 3 medios. Y como y vale 3 menos x, es decir, tengo que esto vale y, 3 menos x, entonces de ahí encuentro que y vale 3 menos 3 medios, y esto sería igual a ¿cuánto? 2 por 3, 6 menos 3, daría también 3 medios, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces este puntico que está aquí, tiene coordenadas 3 medios y 0. Para conocer la altura, pues reemplazo estos valores en z, ¿no? Entonces z vale 9 menos 2 veces 3 medios al cuadrado. Bueno, y eso haciendo las cuentas rápidamente, a ver, me ayudan ahí con las cuentas. Esto sería 9 menos 9 medios, ¿no? Y esto sería 9 medios, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos? Profe, ¿no sería 9 menos 2 por 9 sobre 4? Sí, pero es que aquí hay un 2. Con un 4 de acá me queda Sí, medio, qué sí. pena. ¿Sí o no? Sí, ya me Entonces, este punto finalmente arriba tiene coordenadas 3 medios y 9 medios. Ahora, ¿yo cómo hago para clasificar ese punto crítico? Pues utilizo el criterio de la segunda derivada, cálculo 1, ¿no? La segunda derivada con respecto a x y evaluada en el punto crítico, ¿no? Que es este punto P que está aquí. Entonces, evalúo la segunda derivada en el punto crítico. Eso me da lo siguiente. La segunda derivada de esto es menos 2, es decir, derivo esto nuevamente, esto que está aquí lo derivo nuevamente. Esto me da menos 2 y, mejor dicho, eso me da menos 4. Eso me da menos 4. Evalúa en el punto crítico, pues sigue siendo menos 4. Menos 4 es negativo. Si la segunda derivada de una función en una variable es negativa, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo, ¿sí o no? Y si es cóncava hacia abajo, ¿tiene un qué? Un máximo. Un máximo. Y quiere decir que en este punto tengo un máximo ¿con qué? Con restricción, que es lo que estoy diciendo acá. ¿Listo? Eso es como lo hemos hecho hasta el momento, ¿no? Pero resulta que el truco fundamental para que esto funcione es yo tener una ecuación por lo menos lineal en una de las dos variables. Y eso no siempre sucede. Por ejemplo, ¿qué tal si yo pongo aquí x al cubo más y cuadrado? ¿Me friego? O por lo menos la vida se complica. Entonces la idea es cómo resolver esto de una manera mucho más eficiente. La idea que se le ocurrió, y voy a utilizar este ejemplo que tengo acá, se le ocurrió a Laplace, a Lagrange, disculpe, y es motivado, vuelvo, insisto, en esta idea de cálculo 1 de que donde la función alcanza un extremo, el plano tangente, está hablando sin restricciones, ¿no? Es horizontal. Entonces, ese plano, yo lo pongo acá, arriba, ¿sí? Ah, caramba, me quedó aquí, lo pongo aquí arriba, aquí en este punto, ¿no? Pongo el plano, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Este plano aquí es tangente, en este extremo, ¿no? Entonces, aquí en este punto, el gradiente de la función, en ese punto P, voy a ponerlo a punto P,
es igual a 0. O la derivada, mejor, que es lo que uno... Recuerde que la derivada es el traspuesto del gradiente, la misma historia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la idea de Lagrange? Lagrange empezó a bajar paulatinamente ¿qué? Este plano tangente, así yo lo puedo mover de acá empezó a bajarlo gradualmente, empezó a bajarlo, a bajarlo, hasta que este plano era tangente en este punto de la curva. Entonces, en este momento, este plano, obsérvese que este plano tiene ecuación. Bueno, aquí arriba, discúlpeme, vuelvo, insisto, voy a volverme otra vez aquí arriba. Ese es un truquito muy bonito. Aquí en el punto crítico, ¿no? Aquí arriba, este plano tiene la ecuación z igual a 9. ¿Estamos todos claros con eso? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿cuál fue el truco de Lagrange? Cogió este plano, un plano paralelo, buscó un plano paralelo al plano XY, pero que ahorita fuera tangente aquí, en este punto, donde la función alcanza el extremo con ¿qué? Con restricción. Y ese plano dijo que era el plano de ecuación z igual a c. Entonces, para un c, voy a poner que el plano de ecuación z igual a c es tangente a esta curva, que es la intersección de mi campo escalar con mi restricción. Ese es todo el truco. Y resulta que si usted proyecta eso, usted hace esa proyección al plano XY de lo que está pasando aquí en este fenómeno, resulta que primero que todo, si escribe las ecuaciones de las curvas de nivel de este campo escalar, que es z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, entonces las curvas de nivel de ese campo escalar son, voy a poner aquí C, voy a poner aquí mejor K, van a estar de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a K. O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado igual a 9 menos K. Este es el radio al cuadrado, ¿no? Entonces lo que vamos a tener ahí es que esas curvas de nivel ahí son puros ¿qué? Son puros círculos ¿qué? Círculos concéntricos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso por un lado. Esto está sucediendo, téngalo presente. Esto está sucediendo aquí ¿en el plano qué? En el plano XY. Bueno, pues resulta que aquí en el plano XY tenemos esta ecuación x más y igual a 3. Entonces voy a suponer que eso está por acá, disculpen, por acá y por acá más o menos. Entonces por ahí está esa ecuación, ¿no? Ecuación de esa recta. Esto es x más y igual a 3. Y resulta que cuando yo miro esta ecuación desde arriba, es decir, esos círculos concéntricos, esas curvas de nivel están por acá, ¿no? Pues resulta que en algún momento esas curvas de nivel son tangentes a la restricción acá en el primer piso. Y donde son tangentes, porque usted va mirando todo eso aquí abajo, ¿no? Y aquí donde son tangentes es precisamente donde yo alcanzo esta altura, z igual a c. Entonces lo que voy a tener aquí, mis estimados jóvenes, es que para alguno de estos, para algún c, voy a tener, a ver si yo lo puedo, eso. Lo voy ampliando hasta que, ¡pum!, queda tangente. Mire que ahí quedó tangente. Este punto donde es tangente, que es este que está aquí, es donde yo alcanzo la altura z igual a c. Y z igual a c es el plano que es tangente a la restricción en este punto, donde ya alcanza el extremo con restricción. Entonces, para algún c,
Eso es lo que dijo Lagrange. Para algún C, la curva, voy a aquí X más Y igual a 3 la voy a llamar una curva, porque es la restricción. Para algún C, voy a tener que la curva de nivel de F en C y C son tangentes, en un punto X1, creo que lo denotaron acá. Sí, X1. X1, Y1. ¿Sí? En tal caso, Z, F de X1, Y1 igual a C es el extremo de F bajo la restricción dada. Eso fue lo que propuso Lagrange. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Acuérdense que estoy cortando aquí por planos tangentes, ¿no? Y cuando hago la proyección abajo, es decir, lo miro en 2 grados de libertad, eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Eso es lo primero que todo. Muy bien. Segundo, la otra genialidad de Lagrange viene... ¿alguna pregunta hasta ese momento? ¿Entendieron eso o no? ¿Quedó claro eso? ¿Lo que queremos hacer? La verdad, la última parte no entendí muy bien. ¿Cuál parte no entendió? Baja un poquito. Sí. Pues la explicación de eso. No. Porque es que... Para algún C, sí. Esa parte. Que en este punto, obsérvese que esta altura es ¿quién? Esta altura es F de X, Y igual a ¿quién? A C, pero obviamente esto lo en un punto X1 y coordenadas Y1. Este obviamente sería X1 y este sería ¿quién? Y1. Y esta alturita sería ¿quién? Z1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto sería Z1. ¿Sí? Esa es la forma, porque nosotros ya sabemos cuál es la solución del problema, ¿no? Entonces lo que hizo Lagrange fue devolverse, digamos. Él dijo, yo busco un C tal que ¿qué? Tal que F, ¿sí? De X1, Y1 sea igual a C, es decir, sea igual a esa alturita, donde yo alcanzo el ¿qué? El extremo. Y en ese punto donde son extremos, resulta que si yo hago la curva de nivel de F de X, Y, ¿sí? Que me da en ese caso un círculo, ¿no? Aquí, es decir, en ese caso la curva de nivel, ¿cuánto fue el extremo que encontramos ahí? Era 9 medios, ¿no? ¿Correcto? Sí, Entonces ahí son tangentes. Eso se puede hacer uno puede hacer el gráfico en ¿qué? Uno puede hacer el gráfico en máxima y observar esa situación, ¿no? Vuelvo, insisto, desafortunadamente se me espapalló el archivo, yo no sé qué. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Ok, estamos aquí en dos variables, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el x cuadrado más y al cuadrado igual a 9 menos, vamos a ver si me funciona, 9 medios. Bien, ¿sí lo vio ahí? ¿Correcto? Esa es la curva del don extremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál era la restricción? X más Y igual a 3, igual a ¿no? 3. Igual a Sí. 9. Igual a 3, ¿cierto? Igual a Mírenlo. 3. ¿Sí lo ve que son tangentes ahí? Sí, profe. ¿Quedó claro eso?
Claro. Ok, muy bien. Eso es lo que estamos observando acá, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo les hice ahí. ¿Sí ve? Obsérvese que ahí lo quise reemplazar. Este K fue por el valor de Z donde función alcanzó el extremo, que era 9 medios. Entonces, si yo puedo encontrar este valor de C, este es el valor de C, tal que ¿qué? Tal que la curva de nivel de F en C y C son tangentes en un punto X1 Y1, en tal caso voy a encontrar que Z1, ¿sí? Ese es el que es el extremo de la función bajo el extremo dado. ¿Claro? ¿O no está claro? Ahí está, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí, señor. Ok. La pregunta entonces ahorita es cómo encontrar este puntico que está aquí, que es el de la restricción. Bueno, nosotros ya sabemos cuánto era el punto, ¿no? ¿Cuánto fue que nos dio el punto? 3 medios, ¿no? ¿Sí? 3 medios, 3 dividido 2. Sí, mírelo, ahí está. Pues ya sabemos nosotros cuál es. Pero entonces la idea es, ¿cómo hacemos para encontrar ese extremo? Ok, aquí vieron la segunda generalidad de Lagrange. Ok, Lagrange dijo, oh, esto que está aquí es una ecuación en dos variables. Y esa ecuación está igual a 3. Por lo tanto, esta curva yo la puedo interpretar como la curva de nivel de G en 3. ¿Estamos? Y esto, pues obviamente, me da esta curva. ¿Sí? Es una cosa sencilla. Ahora, ¿por qué Lagrange tomó eso? No se nos olviden de una interpretación importantísima del gradiente. El gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que podemos hacer en la filosofía de Lagrange? Primero que todo, utilizando esta idea. Primero que todo, el gradiente de f es perpendicular a las curvas de nivel de f. Obviamente para el c que yo estoy buscando. Segundo, el gradiente de g, que está asociado con la restricción, es perpendicular a la curva de nivel de g. En 3 en este caso. ¿Sí? Entonces quiere decir eso que si yo pongo aquí el gradiente, entonces el gradiente de g debe ir, por ejemplo, así. Y si yo pongo aquí los gradientes de gf, esos podrían ir así o así, yo no sé. O sea, los gradientes de f, estoy especulando. ¿Queda eso claro? Yo creo que de una vez podemos escribir los gradientes de f y g. ¿Cuál es el gradiente de f? ¿Cuál es el gradiente de f, jóvenes? ¿Cuánto vale f? 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Entonces el gradiente de f daría 4. Eso haría menos 2xn y menos 2y, ¿cierto? menos 2y en j. Exactamente. Y el de g, ese sería 1, 1, ¿no? Sí, siempre. Ok, muy bien. Muy bien. Voy a manos con este señor por acá. Perfecto. Esos son. Ahora, como esos gradientes, obsérvese que son negativos, esos gradientes van apuntando es hacia adentro. Efectivamente, entonces los gradientes son, pero efectivamente estos que había que marcar acá, ¿no? Estos, marcando hacia adentro. Hacia adentro. Y el de G sí estaría bien porque va en dirección positiva. Además, ese gradiente siempre es positivo, entonces va así, así. En este punto en particular, en el punto donde yo alcanzo el extremo, voy a tener aquí el gradiente de G. Y el gradiente de F, en este punto, hacia adentro, en dirección radial. Obsérvese que en el punto donde yo alcanzo el extremo, que es este punto acá, voy a ver si les agrego este puntico acá, que es el punto de coordenadas X1, Y1. Wow. X1, Y1. En este punto, esos dos gradientes son
¿Son qué? Paralelo. Son Antiparalelos. paralelos. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy es concluyendo que en el punto de coordenadas x1 donde 1, y1, donde acuerde que la función alcanza el extremo con restricciones, se tiene que el gradiente de f, voy a llamar este punto P para no escribir todo eso, el gradiente de f en P es paralelo al gradiente de la restricción en ese punto. Y si dos vectores son paralelos, ¿qué quiere decir eso? Si dos vectores son paralelos. ¿Qué quiere decir matemáticamente que dos vectores son paralelos? Son iguales, ¿no? ¿Cómo? Eso es de primer semestre. ¿Qué quiere decir que dos vectores sean paralelos? Producto punto cero. No, esos sí son perpendiculares. Si son perpendiculares, el producto punto da cero. Ese sería si el producto punto es máximo. Una cosa más sencilla. Son iguales, ¿no, profe? No, no son iguales. Se podría decir que tienen, no, pero misma magnitud, ¿no es cierto? Eso quiere decir que están en la misma recta. Oiga, a usted les toca que tenga pilas con los conceptos de primer semestre. Y si están sobre la misma recta, quiere decir que el uno es múltiplo escalar del otro. Eso es de primer semestre. Dos vectores son paralelos, quiere decir que están en la misma recta o en rectas paralelas. Eso quiere decir que existe un qué. Un lambda. Obviamente ese lambda tiene que ser diferente de cero, tal que el gradiente de f en el punto P es igual a lambda veces el gradiente de g en el punto P. ¿Sí? Esa es la condición que se llama, a este señor lambda que aparece ahí se le llama un multiplicador de ¿qué? De Lagrange. Eso siempre se cumple. Y entonces aparece este primer resultado que aparece acá. Dice, el criterio de la primera derivada de Lagrange. Dice, sean f y g los campos escalares cuyas primeras derivadas parciales son continuas en A y tales que el conjunto de nivel de G, que es el de la restricción, para una C dada, y sin pérdidas en eso pongamos que el conjunto de nivel de G en constante está contenido en A. Si f tiene un máximo o un mínimo en x0 de L y allí el gradiente es diferente de 0, esta condición es importante, entonces existe un escalar lambda llamado multiplicador de Lagrange tal que el gradiente de f es paralelo o es decir, es igual a un lambda por el gradiente g en el punto x0. Ese punto que se supone que en este punto x0 la función alcanza el extremo. ¿Sí? Es decir, aquí estamos suponiendo que la función alcanza un extremo bajo esta restricción. Es el criterio de la primera derivada. El recíproco en general, pues no es cierto, ¿no? Y esto también se puede extender a n, ¿qué? A n variables, ¿no? Sí. Entonces yo puedo garantizar de que si la función alcanza un extremo bajo una restricción en ese punto, en un cierto punto, entonces pueden contar un escalar lambda tal que el gradiente de f en el punto donde la función alcanza el extremo con restricciones es igual a lambda veces el gradiente de g en el punto donde la función alcanza el extremo. Ese es el teorema de multiplicadores de Lagrange o criterio de la primera derivada de multiplicadores de Lagrange. El recíproco en general no es cierto, pero se puede utilizar. Bueno, el criterio de la segunda derivada dice lo siguiente: sean f y g campos escalares, tales que L es el punto de nivel de g, y si pero supongamos que sea una constante que está contenida en A. Se asume que el gradiente de g en el punto x0, y0 es diferente de 0 y que existe un número real lambda tal que esto se cumple. Entonces, ¿yo cómo hago para clasificar ese punto? ¿Cómo hago para clasificar estos puntos críticos? Porque aquí estoy diciendo que la función tengo que mirar si en este punto la función alcanza un ¿qué? Un extremo bajo restricción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que todo, formo la función de ¿quién? De Lagrange. ¿Sí? Segundo,
formo la matriz hessiana orlada. Ahorita llama hessiana orlada. Obsérvese que aquí pongo primero el parámetro de la restricción y después las variables. Y construyo la matriz hessiana. Obsérvela aquí que está. Y entonces encuentro la matriz hessiana orlada. Entonces, con esto yo puedo clasificar los puntos críticos de mi función. Y créanme que esto es muy fácil. Es muy fácil. Esta matriz, ¿cuántos subdeterminantes diagonales tiene? Rápido. ¿Cuántos subdeterminantes diagonales tiene esta matriz? Tiene 3. Bueno, 3. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Pero pilas. Ustedes no van a necesitar, cuando está entrando con restricciones, no van a necesitar calcularlo todos. ¿Sí? Primero, ¿cuántas variables hay? ¿Cuántas variables hay en la función lagrangiana? ¿Cuántas y cuáles? Esta es la función lagrangiana. ¿Cuántas variables y cuáles? 3 variables, lambda, x y y. Lambda, x y y. Entonces, ojo, de eso una cosa son las variables y esto es el otro es el parámetro o multiplicador de Lagrange. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo debería calcular 3 subdeterminantes diagonales, pero cuando tengo restricciones no los necesito todos. ¿Cuánto necesito? Sencillísimo. ¿Cuántas variables? ¿Cuántas variables en la función lagrangiana? 3. Sí, 3. Y de ellas en la restricción, ¿cuántas variables? En la función, ¿cuántas variables hay? En la función objetivo, ¿cuántas variables? La función objetivo es esta, ¿no? Aquí hay 2 variables, ¿cierto? 2 variables, ¿sí? ¿Cuántos multiplicadores de Lagrange? Mire, aquí 2, ¿sí o no? Multiplicadores de Lagrange. 1, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí. 2 menos 1, ¿le da cuánto? 1. 1. Es decir, usted solo necesita calcular un subdeterminante diagonal. El que es de orden 3 por 3. Es decir, necesita calcular delta de H3. ¿Sí? Y acá es al contrario. Entonces aquí es al contrario. Pero por favor voy a dejar esto, lo voy a dejar pendentecito y ahorita se los explico más adelante. Quiero ir cuando tenga dos restricciones. Está por acá más abajo. Todos estos son problemas de aplicaciones con 2 restricciones. A ver, aquí. 3 variables, ¿sí o no? ¿Cuántos parámetros? ¿Cuántos parámetros? 4. No, ¿cuántos parámetros? Tengo 2 restricciones, entonces por cada restricción aparece un multiplicador de Lagrange, que son ¿quiénes? Lambda y mu. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí aparece 2. Es decir, la matriz hessiana orlada va a ser de orden 5 por 5, que es lo que está aquí, porque es de 5 variables. Mire, la lagrangiana tiene 5 variables. La función tiene 3 variables y 2 parámetros de la restricción. Entonces esta matriz de orden 5 por 5, porque yo le encuentro la hessiana orlada a L, a la función lagrangiana. Bueno, la pregunta es, entonces la matriz hessiana es de 5 por 5. La pregunta es, ¿cuántos subdeterminantes tenemos que calcular? Pues tenemos 3 variables de la función objetivo y le resto el número de parámetros que son 2 y 3 menos 2 me da ¿cuánto? 3 menos 2 me da 3 menos 2 me da 1. Es decir, hay que solo calcular un subdeterminante diagonal. ¿Quedó claro? Mírenlo, aquí está, uno solo y uno solo. ¿Correcto? ¿Qué pasa si tengo 3 variables y una restricción? 3 variables y una restricción. ¿Sí? 3 variables y una restricción. ¿La hessiana orlada de qué tamaño es? ¿Es una matriz de qué tamaño? A ver. ¿Qué tamaño es la hessiana orlada? 4 por 4.
4 por 4. ¿Cuántos subdeterminantes tiene que calcular de esa matriz? 2. 2 subdeterminantes. La pregunta es cómo los calculan. Entonces, la idea es muy sencilla. Construyen la matriz, la matriz de 4 por 4. La diferencia es que ahorita ponen entonces 1, 2, 3, 4. La diferencia es que ahorita los subdeterminantes los van a medir de abajo hacia arriba. Es decir, van a calcular el de orden, este que está aquí, que es el de orden 4 por 4. Y el de orden 3 por 3. Son esos dos. Y después miran los signos. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Y con los signos va a pasar una cosa bien particular. Y se las voy a hacer notar de una vez. Se las voy a hacer notar de una vez. Vámonos para acá. Observen cuánto viene el problema con restricciones. ¿Sí? Obsérvese que en el problema con restricciones es al contrario del problema, o por lo menos el criterio es como en forma contraria como se ve sin restricciones. En sin restricciones, acuérdense que eran ¿qué? Acuérdense cuál era el criterio si todo era sin restricciones. Si todos son positivos, tengo un mínimo local. Y si alternan negativo, positivo, negativo, positivo, tengo un máximo local. ¿Sí lo vieron? Con restricciones todo lo contrario. Si todos son negativos, tengo un mínimo. Y si alternan positivo o negativo, tengo un máximo. Si esto no se cumple y el determinante es diferente de 0, tengo punto de silla. Y si el determinante de la hessiana orlada es igual a 0, el criterio no decide. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Quedó claro eso? Obsérvese que aquí es menos, más, menos, y aquí es más, más, más. En el otro es sin restricciones. Con restricciones es menos, menos, más, menos, menos. Más, menos, más, disculpen, que es lo que está aquí abajo. Mírenlo, aquí está. Entonces es el caso contrario. Y de esa manera, entonces ustedes calculan los extremos de una función ¿sin qué? Con restricciones. ¿Correcto? Entonces vamos a mirar otros ejemplitos aquí para que ustedes miren, por lo menos sepan cómo calcular esto. Por ejemplo, aquí tengo esta función. ¿Sí? ¿Cuántas variables en la función objetivo? ¿Cuántas restricciones en la función objetivo? 4. 4. Número de restricciones. ¿Cuántas restricciones? Rápido, jóvenes. ¿Cuántas restricciones? 4 también. No. Cuéntelas. 1, 2 restricciones. 2. Bien. La hessiana orlada ¿de qué tamaño es? ¿De qué tamaño es esta matriz? 6 por 6. ¿Y cuántos subdeterminantes tiene que calcular? 2. 2. ¿Cuáles son? ¿De qué tamaño son? Serían 6 por 6 y 5 por 5. Eso, pero empieza de menor a mayor. 5 por 5 y 6 por 6. Muchas veces uno, a ver, y es una cosa importante, uno sin restricciones, uno se viene de esta manera, ¿cierto? De arriba hacia abajo, ¿no? Y mira los signos, ¿no? Menos, más, todo el rollo. Con restricciones, uno empieza de abajo hacia arriba. Primero el de orden, 6 por 6, y después el que 5 por 5. Pero los signos, si lo mira del menor al mayor, entonces sí, ya sabemos que si este señor da negativo y este es negativo, ¿qué tenemos? Negativo, negativo. Máximo. Mínimo. Positivo, negativo.
máximo. Si este patrón no se cumple y el determinante es diferente de 0, punto de silla. Y si el determinante de toda la gesiana orlada vale 0, es decir, el de 6 por 6 vale 0, entonces criterio no decide. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, la idea es que este asunto nuevamente se resuelve ¿con qué? Con multiplicadores de Lagrange. Entonces, permítame, por favor, yo me cuadro aquí, yo les muestro un ejemplito, que eso está incluso en el libro de Stuart, lo que yo lo voy a resolver con multiplicadores y con, básicamente, utilizando máxima, ¿no? A ver. Muy bien. Multiplicadores de Lagrange. Eso no me interesa. Me interesa... Caramba. Me interesa el problemilla que está aquí. Ya lo identifiqué, tranquilo. Ya les comparto pantalla. Ajá. Muy bien. Entonces, el problema es este. Determina el máximo de la función que está aquí. Esta es la función objetivo. Estas son las dos restricciones. Entonces, para resolver este problema, lo primero que hay que encontrar es la función de Lagrange. Entonces, lo primero que yo pues hago es construir mi función objetivo. La defino como x más 2 por y más 3 por z. ¿Estamos de acuerdo todos? Esa es la función objetivo. La primera restricción, tengan mucho cuidado de que las variables tengan las mismas restricciones. Entonces, la primera sería x menos y más... No está compartiendo pantalla. Hay granizos, disculpe. Ay, se le olvida, bro. Ahí estamos. Ahí este es el problema. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahora. ¿Sí? Esta es la función objetivo, x más 2y más 3z, la definí acá. La intersección, entonces x menos y más z. Entonces es importante, estas ecuaciones igualarlas a 0, ¿no? Entonces aquí, porque allá en la restricción lo ponen de esa manera. Esta es la segunda ecuación, la primera restricción. Y la segunda restricción, h de x, y, z, z, tengan cuidado que todas las funciones tengan las mismas variables. La segunda sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Evidentemente, pues esto lo que está aquí es una ecuación en 3 variables. Esto es una superficie, esto es otra superficie, y de manera simultánea estas dos superficies entonces definen una curva. Esa curva es la que ustedes pueden mirar aquí, en la intersección de quién, del cilindro con el plano. Entonces yo quiero encontrar los extremos de este campo escalar en 3 variables sobre esta curva. Por ejemplo, usted podría pensar que esta función representa temperatura, ¿sí? Y que un mosquito se está moviendo a lo largo de la curva, que es la intersección de estas dos superficies. Entonces yo quiero conocer las temperaturas extremas que experimenta el mosquito. Entonces para eso utilizo ¿qué? Multiplicadores de Lagrange. Esta sería, por ejemplo, la redacción de este mismo problema, pero ya en términos, digamos, en términos más prácticos. Es decir, encuentre las temperaturas extremas, si existen, del mosquito que se mueve a lo largo de la curva que es intersección de las superficies dadas. F, punto y coma, F representa la distribución de temperatura en cualquier lugar del espacio.
cualquier punto del espacio. Entonces, en este caso, pues la idea es resolver este problema mediante multiplicadores de Lagrange. Entonces, en ese caso, L sería de lambda, x, y, z, y esta función la defino como f de x, y, z. Disculpe, aquí tengo dos restricciones, voy a llamarlas LM, menos L por, aquí iría la primera restricción, G, y le resto m multiplicado por h, que es la segunda restricción, y esa sería la función lagrangiana. Ahí está. Perfecto, mira, ahí está todo. De hecho, pues ustedes pueden, si quieren mirar la función, la pueden copiar aquí, la pueden pegar y la pueden mirar. Siempre que ejecute una instrucción hago Shift Enter, ¿no? Entonces, mira, ahí está mi ¿qué? Mi función de Lagrange. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Aquí tengo un error, aquí no es menos. Aquí tengo que quitar esto igual a 0. Esto está bien ahí. Un error que cometí. Son funciones, no las igualo a 0. ¿Sí? Perfecto. Ahí está todo perfecto, mire. Y aquí tengo mi función de Lagrange. Mire, ahí está. ¿Perfecto? Bueno, entonces ahorita lo primero que vamos a hacer entonces aquí nuevamente es encontrar los puntos críticos. ¿Cuántas ecuaciones deben aparecer ahí? Deben aparecer ¿cuántas ecuaciones? Para encontrar los puntos críticos. Profe, una pregunta, cuando se definió la función hx, y, z, ¿no faltó colocar el menos 1? ¿En dónde? En la función h, porque como era un cilindro de x cuadrado. Ah, sí, aquí me faltó el menos 1, gracias. Menos 1. Listos. Perfecto. Ahí estamos bien, ¿cierto? Verifiquemos nuestra función. Perfecto. Gracias, Dana. Porque es que yo coloqué ahorita igual, ¿no? No es igual, es menos, ¿no? Es igual a 0 y se vuelve la función. ¿Listos? Son los campos escalares de la restricción. Bueno, encontramos aquí las ecuaciones de los puntos críticos. Esto lo igualamos a 0 y aquí un punto y coma. ¿Cuántas ecuaciones deben aparecer acá para los puntos críticos? ¿Cuántas ecuaciones deben aparecer, jóvenes? 3. Fíjate que le van a encontrar la función de Lagrange en cuántas variables es. La función lagrangiana, ¿cuántas variables es? 5. 5. Entonces, ¿cuántas ecuaciones deben aparecer 5. acá? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo hago así, pero M, X, Y y Z. L, M, X, Y y Z. Y después de que tengo esas ecuaciones, le tengo que encontrar los puntos críticos, ¿no? Entonces aquí le digo puntos críticos, los voy a almacenar, so, y entonces aquí pongo todas las ecuaciones, L de L, L de M, L de X, L de Y, L de Z, y las resuelvo con respecto a L, a M, a X, a Y y a Z. Entonces ahí encuentro todos los puntos críticos. Shift Enter, perfecto, mire. ¿Sí? ¿Cuántos puntos críticos hay ahí? 2, ¿no? Punto crítico número 1. Ahí está. Punto crítico número 2. Mire, ahí están. Entonces, aquí lo que tenemos es que clasificar los puntos críticos. De los puntos críticos. Bueno, yo para no repetirme tanto con todo este carretazo, voy a ¿qué? Voy a traer esta expresión que está aquí.
Voy a copiarla aquí abajo. Solo que voy a hacer un pequeño cambio. Bueno, el primer punto crítico es el primero. Va a encontrar la matriz hessiana, pero ya no de H, sino de L. L, M, U punto, le puse punto. M, X, Y, Z. Ahorita miramos el resto. Después evaluamos la hessiana, bueno, la hessiana orlada, no es la hessiana, sino precisamente la hessiana orlada. En el punto crítico encontramos el determinante y finalmente pues evaluamos nuestra función, que es en 3 variables en el punto crítico. Aunque el punto crítico tenga 5 variables, cuando yo hago esta evaluación aquí al final, él únicamente identifica de este punto lo que vale x, y, z y lo reemplaza en la función f. ¿Listo? Entonces vamos. ¿Cuántos subdeterminantes diagonales tengo que calcular, jóvenes? ¿Cuántos subdeterminantes diagonales tengo que calcular? 3 variables, 2 restricciones. ¿Cuántos subdeterminantes tengo que calcular? La de 5 por 5 y 4 por 4. ¿Cuántas? 3 variables y 2 restricciones. ¿Cuántos subdeterminantes tengo que calcular? Primero que todo. En este caso sería solo uno. Solamente sería uno. Solamente sería uno. Y en ese caso, disculpen, yo voy a hacer una cosita aquí, si ustedes me lo permiten. Esto no lo van a ver ustedes, tranquilo. Tranquilos, disculpen. Ok. Copiemos. Eso. Entonces, mire. No se olviden que este es el criterio. Si da positivo, como es uno solo, ¿no? Si es positivo, tengo un máximo. Y si es negativo, ¿me da qué? Me da un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el L, M, este sería todo el hessiano, ¿no? X, y Z. Pero originalmente solo tengo que calcular uno, ¿cierto? Ese es decir, el determinante 5 por 5. ¿Estamos de acuerdo? 3 menos 2, 1. Es decir, tengo solamente que calcular el determinante de toda la matriz hessiana. Acuérdense que es el N. N es el número de variables y K es el número de restricciones. 3 más 2, 5. Entonces el único que tengo que calcular es el de orden 5 por 5. Es el que está acá. Y ya sabemos los resultados, ¿no? Entonces, Enter. ¡Wow! Obsérvese que ese valor, este que está aquí, este primer valor, voy a poner este aquí para ocultar la función ahí. Ahí es positivo. Entonces ahí tengo un qué. Tengo un qué. Positivo. Máximo local. Máximo local. Vamos para el segundo punto crítico. Negativo. Tengo un qué. Tengo un Máximo local. mínimo. Mínimo, ¿no? Porque es negativo, ¿no? ¿Estamos? Esa es, mire, todo ese trabajo que está hecho ahí con máxima es todo lo que está hecho acá. ¿Sí? Mírenlo, ahí está. Entonces, jóvenes, lo que pues obviamente falta hacer acá es completar una tabla parecida a esta, el punto crítico, el valor de la función, el valor del determinante y la conclusión. Eso es todo lo que hay que hacer para entonces completar este cuadro. ¿Quedó claro eso? Jóvenes, ¿quedó claro el asunto? Sí, señor. Sí, señor. Eso es todo lo que, lo que hay que hacer con multiplicador de Lagrange, y la verdad es que con este software pues se van a ayudar de una manera importante, ¿no? Para que ustedes, por ejemplo, aquí tienen otro ejemplo. Este ejemplo pues usted lo podrían, ahí está hecho en Maxima, ¿sí? Este es otro ejemplo, lo pueden resolver ustedes. Creo que por aquí hay el ejemplo también de dos restricciones.
Y pues por aquí hay otros, hay muchos otros ejemplos que pueden resolver. Este criterio, este lema sirve, obviamente estos criterios no aparecen en estos textos, ¿sí? Si ustedes miran este ejemplo que les acabo de resolver, ellos lo resolvieron de una manera distinta. Ay, disculpen. ¿Sí? Utilizando precisamente de que esta restricción es lineal, despejan, por ejemplo, aquí a Z, y Z lo reemplazan, por ejemplo, en la primera ecuación. Entonces les queda X más 2Y más 3 veces Z, ¿sí? Y Z vale 1 menos X más Y. Entonces ese problema se le orienta de un problema de 3 variables a un problema de 2 variables, bajo esta restricción del cilindro. Resuelven ese problema y después reemplazan y es entra una carpintería. Aquí hay muchos detalles que están ocultos en esta solución y que no se muestran. Eso no me pongan a pendejear tanto. Utilicen lo que acabamos de ver acá. Que eso está en el material de clase que yo les entregué a ustedes, ¿de acuerdo? Y lo mismo podrían hacer para este caso. Este caso es muy parecido al de aquí arriba, ¿sí? Incluso estas cosas, uno puede empezar a reciclar código aquí, si lo hacen bien, ¿no? Lo único que hace es ya no son de 3 variables, sino ¿de qué? De 2 variables. Entonces borran lo que les sobra y obviamente redefinen las ¿qué? Las funciones, ¿sí? Aquí es x al cuadrado más 2 por y al cuadrado y la restricción ya no es en 2 variables, entonces aquí sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. No le olviden los puntos y coma al final o si no van a tener líos. Aquí tenemos una restricción, 2 variables, entonces aquí sería esto menos esto y este resto desaparece. ¿Lo vieron? Ahí está. Ese es mi problema. Y después lo que hacen es encontrar los puntos críticos. Pueden tomar incluso esta primera ecuación aquí, ponerla acá, ¿sí? Quito un parámetro, quito una restricción. Listo. Aquí pego y pego. Entonces esto es en términos de X, esto es en términos de Y. Aquí lo mismo es en términos de X, aquí es en términos de Y. Listo. ¿Ok? Ahí ya tienen, bueno, me faltó adicionalmente pues copiar esto que es para resolver el sistema de ecuaciones sin contarle los puntos críticos. Entonces quito esta. Le quito la respecto a Z. Y esto. Aquí cuántos determinantes habría que... Yo creo que toda la matriz hessiana de qué tamaño es. Y aquí encuentro, resuelvo, mira, ahí están todos. 1, 2, 3, 4 puntos críticos. ¿Listos? 4 puntos críticos. ¿De qué tamaño es la matriz hessiana en este caso? ¿De qué tamaño es la hessiana hablada? 3 por 3. ¿Y cuántos determinantes se calculan? 1. Uno solo. ¿Sí? Entonces aquí ya esto. Así. Y el resto es historia patria, la misma historia. Y aquí al final pues calculo mi función en el punto crítico. Incluso pues esto de evaluar la función en el punto crítico, esto lo pueden dejar como un punto después de todo esto, después de que concluyan, ¿no? Sí. Aunque pues obviamente hay muchos textos que ellos ponen aquí el punto crítico, la función evaluada en el punto crítico, la hessiana en el punto crítico la evalúa, ¿sí? ¿Sí? Evalúa la hessiana en el punto crítico y haya el determinante y aplica criterio. Entonces vamos, en ese caso habría que dos variables y una restricción, 2 menos 1, 1, entonces hay que calcular el de orden 3 por 3, ¿no?
Bueno, vamos a mirarlo aquí solamente para que usted lo mire. Voy a ponerlo aquí así. Entonces, pintura. Mire, ahí está la hessiana en el punto crítico y el determinante da ¿cuánto? Negativo. ¿Qué dice el criterio si da negativo? Tengo un ¿qué? Un mínimo. ¿Sí o no? Son 4 puntos, ¿no? 1. Primero. Segundo, mínimo. Tercero, máximo. Cuarto, máximo. Terminó la historia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Escucharon, jóvenes? Sí, señor. Ok. Bueno, para terminar, pues, el último punto, ya lo había explicado, pero es para que lo entiendan. Cuando tengan restricciones, cuando lo hagan sobre una región cerrada y acotada, esto ya lo es muy sencillo. Si es una región cerrada y acotada, encuentran los extremos de F, no los puntos críticos, los extremos de F en el interior. Obviamente, como si fuera un problema de optimización, esto lo hacen como si fuera optimización sin restricciones. Y en la frontera, y esto lo hacen como un problema de optimización con restricciones. Y eso es todo lo que se debe hacer. El mayor de estos valores pues será el máximo absoluto de la función y el menor de estos dos valores pues será el mínimo de la función. Tienen que asegurarse que en el primer caso pues los puntos críticos se encuentren en el interior de la, ¿qué? En el interior de la región para que los puedan calcular. ¿Ok? Por ejemplo, pues aquí encuentro los extremos de la función x por y en el disco unitario. Aquí yo puse puntos críticos, pero realmente hay que contar los extremos. Entonces, el único que se encuentra dentro es 0, 0. ¿Sí? Porque es que es posible que en este punto la función alcance un punto de silla. Entonces, ahí vamos a estar en Dios. Entonces, clasifican este punto crítico. Yo no lo hice, pero ustedes lo pueden hacer. Y en el borde, que es cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿sí? Pues plantean el problema de multiplicadores de Lagrange, lo resuelven y encuentran los puntos críticos sobre el borde. Obviamente selecciona el menor y el mayor valor de esa función, que son 1/2 y menos 1/2. Y listo, se acabó. Eso es toda la historia que hay que hacer. Y eso es todo lo pues, que hay que hacer con de optimización de problemas de optimización de campos escalares. Y lo más importante, tengan en cuenta de que esto que yo les estoy mostrando aquí no solamente aplica a campos escalares en una variable, sino que eventualmente puede aplicar a campos escalares, vuelvo insisto, no en dos variables, sino en más de dos variables. Porque desafortunadamente estos textos, pues lo único que hacen es estos problemas ¿en dos qué? En dos variables. ¿Les quedó claro eso, jóvenes? ¿Claro, claro? Sí, señor. Ok. Bueno, jóvenes, les deseo a todos un feliz día. Por favor, cuídense mucho. La situación acá en Bucaramanga está bastante crítica. Una cifra que me impactó muchísimo el día, eh, eh, el día de ayer es que, cifras oficiales, ¿no? El índice de letalidad del COVID aquí en Bucaramanga o en el país está en el orden del 2.7 y en Bucaramanga está en el 3.7, 3.5. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado y las UCIs están casi llenas. Yo sé que no todos son acá en Bucaramanga, pero pues por favor tengan mucho mucho cuidado. Hay cuatro estudiantes que no sé si fue que tuvieron problemas con el internet, pero pues aparece que se retiraron de la clase. Por favor, cuando tengan problemas, pues se comunican conmigo y me comunican, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y segundo, debido a las políticas de WhatsApp, de manejo de información, les pido a todos que instalen su aplicación de Telegram en sus celulares porque voy a cerrar
la cuenta de WhatsApp que tengo para comunicarnos con ustedes que actualmente he utilizado, y voy a crear una nueva cuenta en Telegram. Entonces yo les voy a pasar ese enlace de Telegram para que ustedes se conecten. Entonces para la próxima clase, el próximo martes, hacemos esa tareita. Entonces por ahorita entonces todos vayan instalando la aplicación de Telegram en sus celulares. Bueno, jóvenes, feliz día, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto. Chaito, pues nos vemos. Adiós.